Y acá vamos a ver las actividades específicas del supervisor en el marco de la Ley de Contrataciones y su reglamento. ¿Cierto? ¿Qué es lo primero o qué es lo que va a hacer con respecto a el contratista? Para la suscripción del contrato presenta su programación, su calendario de adquisición de materiales e insumos, y todos los documentos que se requiera para la suscripción del contrato, ¿no es cierto? Antes, estos documentos se suscribía el contrato y eran parte del contrato, ya no se podían modificar. Entonces, ahora el reglamento ha establecido que no, que el contratista los presenta, sin embargo, no tienen carácter definitivo, sino que el supervisor o inspector, según corresponda, durante los 7 días de suscrito el contrato de obra. Entonces, una vez que suscribo el contrato de obra, ya tengo esos documentos que acabo de mencionarlo, ¿no? Y el supervisor o inspector, según corresponda, tiene 7 días para emitir su conformidad sobre dichos documentos e informar a la entidad. Entonces, si el supervisor no tiene conocimiento de estos plazos, entonces es posible que no lo pueda cumplir y traiga como consecuencia una penalidad para la supervisión y para el inspector seguramente una amonestación. En caso del supervisor encuentre observaciones, lo hace de conocimiento del contratista, entonces tiene que coordinar con el contratista, le comunica al supervisor, imagínense al contratista, quien durante los 8 días siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda la versión definitiva de los mismos, ¿no? Entonces acá es un consejo de las supervisiones. Muchas veces el contratista dice, no, para mí lo que yo he presentado es correcto y así que no tengo por qué absolver observaciones, ¿no? Entonces, lo que en este caso debe hacer el supervisor a efectos de dar cumplimiento a lo que dice en el reglamento es que debe enviarle un documento formal para concordar la versión definitiva de los mismos. Si el supervisor no se acerca a concordar la versión definitiva, perdón, el contratista no se acerca a este procedimiento solicitado por el supervisor comunicará a la entidad que existe una falta de acuerdo, ya tiene un documento formal en la cual el contratista no se ha acercado a realizar la concordación de esos documentos y se consideran como válidas las observaciones del supervisor inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas, debiendo remitir a la entidad la versión final de dichos documentos como máximo dentro de los 15 días de suscrito el contrato. ¿Y por qué dentro de los 15 días de suscrito el contrato? Porque para el inicio de obra, dentro de la suscripción del contrato y el inicio de obra deben pasar como máximo 15 días calendarios, ¿no? Y es por eso que ese es el plazo máximo que tiene el supervisor para poder informar. Ya sabemos que en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente a fin de evitar su adulteración. ¿No es cierto? Entonces, esta es una novedad porque antes solamente el cuaderno era firmado por el residente y el supervisor, sin embargo, ahora ya los cuadernos de obras por contrata son legalizados, y asimismo firmados, páginas por el residente y por el supervisor, y la norma lo dice textualmente, a evitar su adulteración, ¿no? Es muy posible que ya ahora, con la nueva corriente que existe del cuaderno de obra digital, donde Reconstrucción con Cambios y el Ministerio de Vivienda están llevando la punta del iceberg para poder utilizar esta herramienta importante que es el cuaderno de obra digital, veremos qué resultados hay al respecto. Pero mientras tanto, nosotros usamos el cuaderno de obra físico, que es lo que hasta ahora regula la Ley de Contrataciones y su reglamento. Y también la Ley de Contrataciones y su reglamento también menciona, por si acaso, el cuaderno de obra digital. Sin embargo, indica que OCE hará las directivas y los acondicionamientos necesarios para poder aplicarlo, y tengo entendido que OCE en la actualidad está trabajando en este tema. Ya sabemos que los únicos que pueden anotar en el cuaderno de obra es el residente y supervisor, ¿no? Y acá es claro y tajante,
Muchas veces los funcionarios públicos, por falta de experiencia, por su juventud, muchas veces van a campo, no lo encuentran al residente y no lo encuentran al supervisor y pretenden notificarlo por intermedio del cuaderno de obra, ¿no? Hecho que no debería realizarse. Y acá les decía lo que es la revisión del expediente técnico. Normalmente antes muchas entidades, a efectos de que el supervisor tenga un conocimiento cabal y básicamente la entidad sepa cuáles son los posibles riesgos existentes, los posibles adicionales y la problemática que tiene el expediente en el momento que van a iniciar la obra, se pagaba un servicio a la supervisión que era ajeno a la supervisión estrictamente de obra. Entonces, ahora el reglamento de contrataciones ha estimado que deberíamos tener estos 15 días calendario, esa revisión de expediente técnico, perdón, por parte del contratista y supervisor, ¿no es cierto? Entonces, tanto el contratista, el ejecutor de obra y como el supervisor, como vemos acá, tienen plazos para poder revisar, ¿no? Adjuntando, el supervisor debe hacer una evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisor inspector, y ahí están los plazos que tiene que utilizarse para poder hacer esta revisión, ¿cierto? El supervisor o inspector, vamos a dejar lo que es el contratista, dentro del plazo de 7 días calendarios para obras con plazos menores o iguales a 120 y 10 días para obras mayores de este plazo, eleva un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la entidad. Es obligación, está dentro de sus obligaciones de la supervisión, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisor o inspector. Entonces, como ustedes ven, ya es una obligación contractual de tanto el contratista, pero ahora que vemos la supervisión, de revisar, y tiene un plazo para poder lograrlo, ¿no? De no hacerlo, estaría incurriendo en un incumplimiento de contrato y podría ser sujeto de penalidades y de otras restricciones o de otras consideraciones puestas en el propio contrato y que la entidad decida aplicarle, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, tiene que hacerse un informe con las posibles prestaciones adicionales, riesgo del proyecto y otros aspectos que serían materia de consulta. Es responsable también el inspector o supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de adelanto de materiales e insumos de acuerdo al calendario correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una solicitud de adelanto de materiales, el supervisor tiene que pronunciarse y su documento de verificación es el calendario vigente de adquisición de materiales, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿en el adelanto directo participa el supervisor? Porque esa es una de las preguntas muchas veces que me hacen, y en el adelanto directo no participa el supervisor porque el contratista lo solicita a la suscripción del contrato y tiene hasta 8 días para poder solicitarlo. Y muchas veces todavía no contamos con el servicio de supervisión, ¿no? Y acá hay que tener en cuenta muchas veces que las obras no se terminaban y el supervisor anotaba en el cuaderno de obra que se terminaba en el plazo y luego el contratista tenía pues unos días para terminarla, cosa que es indebido, e inclusive cuando llegaba el comité de recepción, no se había terminado, ¿no? Y como consecuencia, se tenía que observar o se tenía que dar por no terminada la ejecución de la obra. Normalmente es porque se daría por no terminada la ejecución de la obra, ¿cierto? Sin embargo, ahora el supervisor que anote en el cuaderno de obra que la obra ya está culminada, si es que esto no es cierto, se le va a aplicar una penalidad no menor a 1% ni mayor al 5% al monto del contrato de supervisión. Normalmente las entidades están poniendo que es el 5%, y como ustedes ven,
el 5% de un contrato es un monto alto, ¿no? Entonces, los supervisores van a tener que verificar fehacientemente que esta obra ha culminado a efecto de ahora con la normativa no ser sujeto a una penalidad, ¿no? ¿Qué más? El calendario acelerado. Ya sabemos que el calendario acelerado es un requerimiento que se le hace al contratista cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada es menor al 80%. Si eso ocurre, se tiene que solicitar al contratista un calendario acelerado, ¿cierto? Que en lo posible nos presente el calendario reestructurado que permita que la obra se termine en el plazo contractual, ¿no? Para lo cual tendrá que utilizar más recursos, tanto en mano de obra, en hora de trabajo, etcétera, ¿no? Equipos, en la cual se pueda terminar, pues, inicialmente la obra en el plazo previsto. Pero ¿quién pide este calendario acelerado? No es la entidad, o sea, no es directamente la entidad, sino la supervisión a nombre de la entidad es el quien tiene que solicitar dentro de los 7 días siguientes. Dentro de los 7 días siguientes de verificar la valorización, donde se verifique que el acumulado es menor al 80%. ¿No? Entonces, es importante que el supervisor, cuando vea que la valorización acumulada es menor al 80% de lo programado, entonces tendrá que obligatoriamente solicitarle al contratista el calendario acelerado. Si no lo hace en ese plazo, también va a tener dificultades con la entidad. Bien, y cuando el monto de la evaluación acumulada ejecutada es al menor al 80%, estamos hablando ya del calendario acelerado, el inspector o el supervisor anota tal hecho en el cuaderno de obra. O sea, miren, lo importante es la participación del supervisor en este acto administrativo que puede terminar en una resolución de contrato para el contratista. ¿Y qué ocurre si el supervisor no hace este procedimiento? Por ejemplo, no anota en el cuaderno de obra e informa a la entidad sobre dicho hecho, entonces la entidad puede tomar conocimiento cuando le llegue la valorización, lo va a percibir al contratista, pero el contratista va a contestar que no se ha cumplido con los procedimientos establecidos en el artículo X del reglamento con respecto a que no se ha anotado en el cuaderno de obra, por cuanto el apercibimiento hecho por la entidad no cumple con los requerimientos correspondientes, por cierto. Entonces usted ve que tiene este procedimiento si es que en realidad el supervisor no cumple sus obligaciones adecuadamente, ¿no? Entonces acá vemos también que hay un procedimiento donde participa el supervisor respecto a absolución de consultas que no requieran opinión del proyectista. Miren, el residente anota en el cuaderno de obra y el supervisor absuelve en el cuaderno de obra y tiene 2 días para resolver. Si el supervisor no las absuelve, el residente eleva a la entidad para la absolución, la entidad en 5 días la va a absolver sin perjuicio de aplicar lo que corresponda al contrato del supervisor por incumplir los procedimientos establecidos en el reglamento. Entonces ustedes ven la importancia que tiene los plazos y los procedimientos con lo que respecta a la supervisión de obra. ¿En qué más participa el supervisor? En absolución de consultas que requiere opinión del proyectista, ¿no es cierto? Si requiere opinión del proyectista, el residente anota en el cuaderno, el supervisor en 4 días eleva a la entidad y la entidad absuelve en coordinación con el proyectista en 15 días, ¿no? Y ya sabemos que inclusive si el proyecto no participa, el área especializada de elaboración de estudio de la entidad es la responsable de pronunciarse sobre las consultas que requiere opinión del proyectista. Entonces, como ustedes ven, ¿qué pasa si la supervisión no cumple con este procedimiento? Seguramente el contratista va a anotar en el cuaderno de obra un inicio causal por ampliación de plazo, ampliación de plazo, porque así lo establece el reglamento, por no absolución
oportuna de las consultas, claro, si es que estas consultas están relacionadas con partidas de la ruta crítica, sin embargo, la entidad va a tener que pagar esa ampliación de plazo y es más que seguro que se la pretenda cobrar al supervisor por haber incumplido los plazos pertinentes. También participa cuando hay anotaciones del contratista respecto a ejecución de mayores metrados, y esto es en obras a precios unitarios, donde sabemos que el residente anota en el cuaderno de obra inicio de la causal, sin plazo para evaluar, el supervisor anota su conformidad a mayores metrados, se ejecuta los mayores metrados, el residente al finalizar los mayores metrados anota el fin de la causal con respecto a la ampliación de plazo que regula estos mayores metrados, ¿no? Y elabora su solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Y deben detallarse los riesgos y todo lo demás, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el supervisor tiene que cumplir estos procedimientos y estos plazos, por ejemplo, en adicionales de obras también, ¿no es cierto? El residente anota la necesidad, o el supervisor anota la necesidad de ejecución de la prestación adicional, y el supervisor tiene 5 días para pronunciarse, y debe ratificar ante la entidad la anotación realizada, ¿no? O decir que no es necesario el adicional de obra. En las ampliaciones de plazo, también, ¿no es cierto? Ya sabemos que a excepción de esta norma 1486, de este decreto legislativo 1486 y de la directiva 005, donde la ampliación de esta ampliación de plazo excepcional se la presenta directamente ante la entidad, pero lo ordinario y lo normal es que la fecha, el contratista tiene un plazo para poder evaluar, que son 15 días, y lo más importante y que nos olvidamos hasta ahora es que tiene 5 días hábiles el supervisor, y lo que es más importante, que el supervisor, su pronunciamiento debe enviarlo a la entidad y al contratista, porque vamos a ver, bueno, ahora no, pero lo normal como conocimiento general es que ahora si la entidad no se pronuncia en los 15 días hábiles, el plazo que tiene para pronunciarse sobre la ampliación de plazo, quedará lo otorgado por la supervisión en su informe, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre si es que el supervisor no ha notificado al contratista sobre su decisión sobre la ampliación de plazo, si lo otorga la totalidad, en parte, o la deniega? Entonces, el contratista va a ir a una resolución de controversias y va a decir que el supervisor no ha cumplido con entregarle el resultado de su evaluación. Como consecuencia, su ampliación de plazo quedará consentida y van a entrar en controversia, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que el supervisor cumpla en el plazo de los 5 días hábiles en emitir su informe, así como entregue a la entidad y al contratista lo resuelto en dicho informe. Y ahí está el procedimiento de la ampliación de plazo, que no es otra cosa lo que lo vimos anteriormente. Y acá lo que vamos a ver, qué es lo que obliga al contratista después de la ampliación de plazo y cuál es su participación en la supervisión, ¿cierto? Ya sabemos que el contratista, como condición para su pago de sus mayores gastos generales y costos directos, ¿no es cierto?, a cobrar, ¿no es cierto?, como acto previo debe presentar al inspector supervisor todas las programaciones, ¿no?, la CPM, su calendario, su adquisición de materiales, su utilización de equipo, la lista de hitos no cumplidos, el detalle de riesgos, su asignación, así como su impacto, etc. Todos estos documentos tiene que presentarle en un plazo de 7 días. ¿Qué ocurre? Que si el supervisor el contratista no ha entregado en estos 7 días los documentos y el contratista tramita su valorización y el supervisor lo tramita ante la entidad por el desconocimiento de este procedimiento, ¿no? Entonces también va a entrar en incumplimiento y como consecuencia será sujeto a lo que indique el contrato, que normalmente pues se traduce a penalidades, y si el tema es mayor, inclusive puede llegar a una resolución de contrato. Ya sabemos que participa en las valorizaciones y metrados, porque a diferencia de antes, ahora la valorización lo hacen entre el contratista y el inspector,
¿no? Entonces, y el encargado de entregar la valorización a la entidad en los plazos previstos es el supervisor, ¿no es cierto? Entonces, tiene que cumplir estos procedimientos que están establecidos en la normativa. También participa activamente en pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ¿cierto? Ahí están los plazos en la cual tiene que cumplir la supervisión en presentarlo, que ahí están los 15 días, pero no olvidemos que si estos costos directos y estos mayores gastos generales vienen, pues, como corresponde de una ampliación de plazo, lo primero que debe verificar la supervisión es que el contratista haya cumplido entre los 7 días de presentar sus programaciones, su CPM y todo lo demás, a efectos de poder dar validez a este trámite de pago de mayores gastos. A mí tiene que revisar la actualización que es una novedad en esta normativa. Bueno, ya la tenemos desde el año 2019, que el supervisor puede solicitar al contratista, imagínense, el programa de ejecución de obra vigente no refleje, si es que el programa de ejecución vigente no refleja adecuadamente el avance real del progreso, del progreso de la obra, a pedido del supervisor inspector, el contratista en un plazo máximo de 7 días tiene que actualizar toda la programación de ejecución de obra y los calendarios, etcétera, etcétera, siempre y cuando este atraso no sea atribuible al contratista y que las partidas involucradas en el atraso no sean parte de la ruta crítica. Porque si es parte de la ruta crítica y no es imputable al contratista, es obvio que el contratista debería haber anotado su inicio y fin de causal a efectos de solicitar su ampliación de plazo correspondiente, ¿no? Entonces, como ustedes ven, participa también en el tema de la recepción y tiene un plazo no mayor de 5 días posteriores a la anotación señalada por el contratista y debe corroborar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme, anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, ¿no? Entonces, ahora esta es una novedad, porque no solamente anota en el cuaderno de obra que se ha terminado la obra y que está en condiciones de recepcionarse, de acuerdo, y si la obra se ha ejecutado de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y calidad y modificaciones, se entiende, autorizadas vía los adicionales, debe emitir, pues, este famoso certificado de conformidad técnica. ¿Y qué cosa es el certificado de conformidad técnica del supervisor? En este certificado debe detallar las metas del proyecto, precisar que la obra cumple con lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas en la entidad, remitiéndolas estas dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de obra, no tener el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la entidad en el mismo plazo. Como consecuencia, la obra se da por no terminada, ¿no? Y luego participa en el proceso de recepción, ¿no es cierto? Si es que emitió el certificado y él ha verificado que la obra se ha terminado, de acuerdo a las características que acabamos de mencionar, y pueden haber dos escenarios. Uno, no se constata que se ha terminado la obra y anota en el cuaderno de obra y comunica a la entidad de acuerdo a lo que hemos visto, emite ese certificado y anota en el cuaderno de obra que sí. En dicho caso, en el acto de recepción de obra, el residente entrega al comité de recepción el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al residente con la anotación pertinente del supervisor, de ser el caso, ¿no? Y el supervisor puede anotar puede solamente tener dos posibilidades. La primera es que haya observaciones y la segunda que la obra se da por recepcionada, ¿no es cierto? Porque se ha cumplido con todo lo previsto en el contrato. Ya sabemos que el cuaderno de obra le entrega y el supervisor debe entregar, ¿no? El comité ya sabemos que tiene 20 días para entrar
ahora, y lo que es más importante ahora, que lo que va a hacer el comité, y eso está estrechamente relacionado con la supervisión, que solamente ya verifica el funcionamiento y operatividad, no que cumpla con las especificaciones técnicas y con la calidad que antes exigían, ¿cierto? Entonces, ya no es obligación del comité de recepción hacer verificaciones de calidad, sino las verificaciones deben estar ceñidas a lo que es la operatividad y funcionamiento del proyecto. Bien, si no existen observaciones, se suscribe el acta de recepción. Entre las firmas debe estar la firma del supervisor o el inspector, ¿no? Adicionalmente del contratista. Si existen acta de observaciones, ya sabemos que existe un plazo, también firma el acta de observaciones el supervisor. Se subsanan, hay un plazo, el supervisor tiene también un plazo para anotar en el cuaderno de obra, que son los 3 días, y si el contratista no ha cumplido con hacer las observaciones en el plazo, y si se vence el 50% del mismo, el supervisor tiene que anotar ello y comunicar a la entidad, y la entidad deberá, obviamente, culminar la obra a costo del contratista, ¿no? En la liquidación de obra, no es que el supervisor se verifique o indique que son, o revise la liquidación del contratista, sino el supervisor o inspector presenta su propia liquidación con sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentren sometidos a solución de controversias, y ahí podría terminar su servicio, ¿no? En caso del contratista no presente la liquidación, es responsabilidad del supervisor hacer esta liquidación, sin perjuicio que el costo que signifique elaborar esa liquidación será cargado al contratista. Y ahora, muy rápidamente, lo que todos los ingenieros supervisores tienen que hacer en obra, que es el aspecto técnico, donde yo les decía que hay muy pocas deficiencias, o los supervisores lo hacen adecuadamente, es hacer los controles en obra. He puesto algunas vistas para verificar la verificación del acero, el distanciamiento del acero, el recubrimiento de concreto, densidad de campo, el tema de la nivelación, la topografía, el control de resistencia del concreto, los análisis durante toda la ejecución de la obra de laboratorio de suelo, que conlleva al tema de granulometría, que lleva a todos los controles de calidad de asfalto y todo lo que se requiera en la ejecución de la obra, ¿no? Ahí vemos los controles indirectos al concreto, que es el densímetro. Vemos ahí haciendo una diamantina al asfalto para poder hacer la muestra de lavado y poder verificar los espesores del asfalto, etcétera. La verificación que el acero no esté con una capa de corrosión, hacer los correctivos correspondientes. Deberá verificar que se cumplan las especificaciones técnicas, que los materiales estén adecuadamente apilados, verificación de la contraflecha de un puente, por ejemplo, y todas las acciones técnicas que tengan que hacer los supervisores de acuerdo a la tipología de obra, tendrán que hacerlo. Y vuelvo a insistir, me he evocado más a la parte contractual, a efecto, con el propósito de que los supervisores no puedan ser sujetos de control, y ha quedado desde el punto de vista de mi experiencia, es donde mayor cantidad de observaciones han tenido los supervisores. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia,
Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.